Vamos entonces, vamos a grabar aquí. Que se estará ahí. Ahí estamos grabando. Eh, bueno, la semana pasada, haciendo un breve resumen, a ver, espera un poquito. Estuvimos en la lección 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Esa es la semana pasada. La 9, el título tiene expiación y gracia común. La 10, doctrina de la creación. Y la 11, providencia, que hay una definición muy interesante ahí, dice la acción de Dios por la cual preserva y gobierna todos los aspectos de su creación. Eso es, está definido por el autor para el concepto providencia. Y finalmente entra en una segunda parte que es antropología, o sea, el hombre, doctrina del hombre, en la lección 12 acerca de el alma, naturaleza del hombre. Eso es las lecciones anteriores. Y hoy día, hasta quería de la 13 a la 16. Te la voy a compartir. Ya, la número 13, sí, bueno, estamos en la parte 2, ¿cierto? Del texto guía. Ya empezó, ¿cierto? Con antropología en la lección número 12 y continúa en la lección 13 con el título del hombre como imagen de Dios. ¿Ya? Y el propósito dice mostrar lo que significa la imagen de Dios en el hombre. Y la pregunta introductoria dice, ¿en qué sentido el hombre es la imagen de Dios y los ángeles no lo son? ¿Ya? Una pregunta bastante válida, ¿cierto? Porque tanto los ángeles como el hombre son creación de Dios, pero el hombre es, en Génesis lo leemos, ¿cierto? Que es imagen de Dios, ¿ya? Y no se habla acerca de los ángeles en el mismo tenor. Dice después, esta pregunta resalta la novedad de la imago Dei, o imagen de Dios. Las escrituras dicen claramente que el hombre es la imagen, pero no la define claramente. Se ha argumentado que la imagen refleja ciertos atributos en común con Dios, ¿ya? Y lo que es común con Dios, ¿cierto? Es la facultad moral, la inteligencia, la conciencia de sí mismo y el libre albedrío. Los ángeles, sin embargo, tienen estos atributos y no son la imagen de Dios. La diferencia puede tener que ver con el nombramiento de Dios del hombre para tener dominio sobre la creación. ¿Mm? Esto se sugiere en Hebreos 2, 5, 8, que lo vamos a leer para tener mayor claridad. Hebreos 2, del 5, a ver, me equivoqué. Es Hebreos 2, ahora sí, del 5 al 8, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
O sea, ahí el número 7 es más clarificador, donde dice, el versículo 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿cierto? Y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos, ¿ya? Como corona, ¿cierto?, de la creación del ser humano. Ya está todo, ¿cierto? Eh, y el mismo, bueno, Adán, ¿cierto? Era el que administró, ¿cierto? Hasta dice el nombre de todas las especies que hoy conocemos, ¿ya? Eso fue, ¿cierto? Un trabajo que tuvo Adán como corona de la creación. Después dice, si este es el caso, la imagen de Dios en el hombre no tiene nada que ver con una comparación de atributos tales como la razón o el sentido moral. Sería simplemente una cuestión de estatus como mayordomo de Dios sobre la creación. Y tenemos Génesis, vamos a Génesis, capítulo 1 versículo 26 27 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ya ahí está la palabra clave, la imagen, a nuestra imagen. Ojo que aquí está el plural, ¿cierto? Hagamos al hombre, ¿m? Entendiéndose que ahí está la Trinidad, conforme a nuestra imagen, perdón, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está claro en el sentido, como dice aquí, como un mayordomo, ¿ya? Una persona que administra, ¿ya?, la creación de Dios. Después dice una pregunta, imagen perdida, haciendo referencia, ¿cierto?, a la caída eh, en el pecado. Algunos han afirmado que la imagen de Dios se perdió en la caída de Adán. Este punto de vista es refutado por textos como 1 Corintios 11:7. Vamos a 1 Corintios 11:7, que dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Bueno, la primera parte es clarificadora con respecto a si, si la imagen de Dios, o sea, la imagen, claro, la imagen de Dios se perdió o no en la caída. Y acá en 1 Corintios 11:7 dice que no, ¿ya? Porque dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. O sea, no perdió, ¿cierto?, esta, esta imagen de Dios, sigue teniéndola, ¿ya?, conservándola a pesar de la caída. La imagen fue desfigurada y manchada, pero no destruida. Hombre, mujer, hombre y mujer, la imagen de Dios. Después otra pregunta. ¿Ambos géneros son igualmente la imagen de Dios? La respuesta es positiva, sí. Y esto lo encontramos apoyado en Génesis, capítulo 5, Génesis 5, versículos 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios. Lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Ya? Ahí aparecen tanto Adán como Eva en cuanto a a la creación de Dios, la corona de su creación. Aunque ambos son la imagen de Dios, la mujer heredó esa imagen, ¿ya?, a través del hombre. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Que eh, Dios
hizo que se durmiera, ¿cierto? Adán, y Dios sacó de su costilla, de su costado, ¿cierto? Eh, Hueso para poder hacer a la mujer, ¿ya? Del costado del varón. Por lo tanto, ¿cierto? La mujer procede, ¿cierto? Del varón, procede de Adán, y no al revés. Esto significa que ella es segunda en el rango de autoridad en esa relación, pero no con respecto al valor intrínseco. Aunque ambos son la gloria de Dios, cuando se trata de la relación del hombre con la mujer, el orden divino en el hogar y la iglesia es claro. ¿Ya? 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, 7 y 8, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Hay un orden ahí, ¿ya? En cuanto a la creación. Todas las referencias apostólicas sobre la relación del orden, perdón, sobre la relación del hombre con la mujer en el hogar o la iglesia, se refieren a su propósito desde la creación en el Génesis, sin referencia a las futuras normas culturales. El papel de la mujer es el servicio, no el dominio. Esto queda claro en las Escrituras, como Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 15, que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y el 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, habla del papel que juega el hombre y la mujer, ¿cierto? En relación a, a lo que es la iglesia, ¿ya? Y el hogar, propiamente tal. Bueno, está otra cita más en 1 Corintios 11, que habla exactamente lo mismo de acá, ¿ya? El papel que juega el hombre y el papel que juega la mujer. Pablo indica que la mujer no puede ejercer autoridad sobre los hombres en la iglesia. Ya leímos ya 1 Timoteo 2, versículo 12. O sea, Pablo es claro en decir que eh, las mujeres no están habilitadas para enseñar, ¿ya? En caso a los hombres, sino que al revés, ¿ya? Los hombres están habilitados para poder enseñar. Es cuestionable él quiere decir, si él quiere decir que esto se aplica a la sociedad en general, en el dominio de la política o de los negocios. ¿Ya? Eso lo estamos viendo en el mundo secular ahí. ¿Ya? Porque sabemos que en el mundo secular no ocurre este orden, ¿ya? Que está bíblicamente indicado. Hay mujeres gerentes, hay mujeres que son directoras de colegio, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Hay un orden diferente. Pablo limita su enseñanza a la autoridad eclesiástica y familiar, que quede claro eso, ¿ya? En la iglesia y en la familia. En 1 Timoteo 2,14, ya que ya se leyó, Pablo insinúa que la mujer podría ser susceptible al engaño religioso
y usa la caída para ilustrar esto, ¿ya? Porque todos sabemos la historia, ¿cierto? La serpiente, ¿cierto? Engañó a Eva, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Cae el varón. Entonces, ahí en esa ilustración está siendo primero engañada Eva. Entonces, aquí por eso dice, podría ser susceptible al engaño religioso, ¿ya? Y usa esta ilustración para este engaño. Adán es el progenitor e iniciador, como lo es Dios Padre. Este puede ser el motivo por el que los hombres deben representar a Dios ante el pueblo con los oficios eclesiásticos, ¿ya? Eso nuestra iglesia, bueno, yo pertenezco a la iglesia presbiteriana, ¿cierto? Nosotros tenemos pastores, ¿ya? Tenemos ancianos, ¿ya? O presbíteros, y son varones, ¿ya? Son varones tanto pastores como los ancianos o presbíteros de la iglesia. También tenemos diáconos, ¿ya? Diáconos que son varones, y también tenemos diaconisas, ¿ya? En ese caso, en las diaconisas, no, bueno, no se le impone las manos, ¿ya? Para poder ejercer su oficio, sino que se les aparta para ejercer ese oficio de diaconado. En cambio, los varones diáconos sí se le imponen las manos, tal como los ancianos y obviamente los pastores. Diferentes puntos de vista sobre la imagen de Dios. Aquí viene, bueno, los puntos doctrinales distantes a la parte reformada. Primero, la católica romana, que dice con respecto a la imagen de Dios. La imagen de Dios consiste en la justicia original junto con la razón y el libre albedrío moral. Solo la justicia original se perdió en la caída. Por lo tanto, la imagen de Dios en el hombre se pierde parcialmente, ¿ya? Eso es lo que postula la Iglesia Católica Romana, que la imagen de Dios se perdió en forma parcial. Eh, la otra, cierto, visión que tenemos, ¿ya? Otro punto de vista es el arminiano, que también en otros capítulos, ¿cierto?, se habló acerca de este punto de vista. Acerca de la imagen de Dios, los arminianos establecen que consiste en la razón, la sensibilidad moral y particularmente el libre albedrío. Por lo tanto, la imagen de Dios se perdió completamente, pero fue restaurada, ¿ya?, a toda la humanidad, ellos creen, ¿cierto?, para todos, por la expiación universal de Cristo. Ya ahí se remite con más detalle, ¿cierto?, en los capítulos sobre el arminianismo, pues leyano, que son las lecciones anteriores. Eh, entonces, este punto de vista establece que la imagen de Dios se perdió completamente, pero esta queda restaurada con la expiación, ¿cierto?, de Cristo, ¿ya? Cuando Jesús muere en la cruz, ¿cierto? Pagó el pecado en forma universal, ¿ya? Eso es lo que establece los arminianos. Y el punto de vista reformado, ¿ya?, que el que comparto personalmente, ¿cierto? Y toda la iglesia presbiteriana, ¿cierto?, reformada en general, dice, la imagen de Dios consiste en la razón, la sensibilidad moral, la voluntad y la autoridad gobernante. Ninguno de estos se perdió, ¿ya? No es parcial ni total, ¿ya? Dice acá el reformado, no se perdió, no hay pérdida. Solo se convirtieron en esclavos del pecado. Esa es la nota al margen. Solo se convirtieron en esclavos del pecado. Todas las facultades continúan funcionando. O sea, razón, sensibilidad moral, voluntad, autoridad gobernante. Sigue funcionando, pero están, cierto, gobernadas por el pecado.
Somos, perdón, esclavos por el pecado. Por lo tanto, la imagen de Dios no se perdió. El hombre, según la Escritura, sigue siendo la imagen de Dios por muy perdido que esté. Esto es apoyado en Santiago, capítulo 3, versículo 9. Santiago 3, 9. Dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Esto, si va más atrás, está referido en el versículo 8, dice que se refiere a domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Ya? Y después dice en el 9, con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres. O sea, eh, estamos sujetos, ¿cierto?, al pecado. Es por ello que nosotros, bueno, en nuestra iglesia presbiteriana decimos siempre que somos rescatados por el Señor y por Dios mismo, ¿ya? Y somos pecadores, continuamos pecando, pero pecadores redimidos por la gracia, ¿ya?, del Señor Jesucristo. Por eso, bueno, cuando el, el creyente, ¿cierto?, peca, ¿ya? eh, hay una tremenda carga, ¿ya? Remordimiento tremendo, ¿ya? Para que podamos, bueno, y es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo redarguye al pecador cuando peca para que él pueda volver, ¿ya?, a arrepentirse, ¿ya?, de ese pecado y poder recibir el perdón de Dios. No nos deja tranquilos, en otras palabras, ¿ya?, el pecado que hemos cometido. El Espíritu Santo es el carga de ello, ¿ya? Y todos hemos vivido seguramente ese proceso, ¿ya?, de pecar, y el Espíritu Santo nunca nos va a dejar tranquilos hasta que nos arrepintamos de corazón. El hombre es la imagen de Dios, imago Dei. La definición precisa del término sigue siendo objeto de debate, aunque la rama reformada tiende a considerarla como el dominio del hombre sobre la creación es compartida con Dios. Los hombres y las mujeres son igualmente la imagen de Dios, aunque el hombre fue creado primero y por lo tanto tiene autoridad en su relación con la mujer en el matrimonio y la iglesia. Y el último punto del resumen, hasta de la 14, dice, las opiniones varían en cuanto al efecto de la caída sobre la imagen de Dios. Está totalmente perdido, ¿ya?, parcialmente perdido o simplemente manchado, que es la posición que tiene la Iglesia Reformada. Y pasamos a la número 14, que habla acerca o tiene por título el pecado, maldad y oscuridad. El propósito es definir el pecado de acuerdo con las escrituras, discutir y refutar los errores, ¿ya?, acerca de este concepto pecado. La definición bíblica de pecado es transgresión de la ley de Dios, y eso aparece en 1 Juan 3:4, que todos seguramente saben. Transgresión de la ley de Dios. Todos los términos moralistas tienen la ley moral como único marco de referencia. El pecado no tiene existencia aparte de la ley de Dios, ya sea escrita en las escrituras o en la conciencia. En Romanos 5:13, Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
nadie tiene el derecho de inventar leyes inconsistentes con la ley de Dios. Eso, ver ahí la Confesión de Fe de Westminster, ¿ya? Capítulo 16, eh, apartado 1. ¿Ya? Eso significa CFW, Confesión de Fe de Westminster. El pecado es también un estado de ser, no solo un acto. Eso es muy importante, ¿ya? O sea, todo nuestro ser, pues eso es lo que piensa la Iglesia reformada, todo nuestro ser está eh, contaminado, ¿ya? Por el pecado, no solamente los actos que nosotros cometemos. Después, bueno, viene lo que dice amartía. El pecado, como un acto específico, se encuentra solo en Marcos 3:29, ¿ya? Y Romanos 3:25. Aquí aparece el pecado que no tiene perdón, ¿cierto? Que es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Mm? Es el pecado como un acto específico. Y el otro, amartemia, 1 Corintios 6:18, también un acto específico, pero con énfasis en el estado espiritual resultante. La Biblia tiende a percibir el pecado más como un estado de ser que como solamente un acto. Los no regenerados, los no regenerados son vistos en las Escrituras como viviendo en un dominio de oscuridad. ¿Ya? Ellos están muertos. ¿Ya? Los no regenerados están muertos en delitos y pecados. Están en oscuridad. Esto es muy diferente de verlos como meramente cometiendo un acto pecaminoso ocasional. ¿Ya? Y aquí varias citas, Juan 3:19, por ejemplo. A ver si está. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, eh, es por decir, en nuestro ADN, en nuestro ADN ser, ¿cierto? Pecadores. ¿Ya? No son nuestros actos ocasionales, sino más bien es el ser mismo que nosotros tenemos en relación al pecado. Definiciones erróneas. Los sistemas filosóficos modernos discuten el problema del pecado, pero todos cometen el mismo error. Asumen que el mal es real. O sea, todos los sistemas filosóficos ya asumen que existe el bien y el mal. ¿Ya? Y en relación al mal, ¿cierto? Ellos asumen que es real. ¿Ya? Se puede ver. Pero nunca lo definen en relación con un estándar universal objetivo. ¿Ya? Lo separan. Definen la naturaleza del pecado de diferentes maneras, pero todo razonamiento comienza presuponiendo la existencia del mal. Un cristiano entiende que las normas divinas están plantadas tan profundamente en la conciencia humana que tales filósofos no pueden escapar a su realidad, como indica Romanos 2:14, que dice, Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Mm? O sea, hay personas que no son creyentes y obedecen a las leyes naturales del ser humano. ¿Ya? O sea, todo gobierno, ¿cierto?, condena la muerte, ¿ya? O el asesinato más bien, ¿ya? O el robo. Entonces, son leyes
que todo gobierno, ¿cierto?, tiene, ¿ya? Y están de alguna manera regulando, ¿cierto?, el comportamiento moral de las personas, ¿ya? Y su relación entre ellas. Esto obviamente aparece desde la, la ley eh, de Moisés, de ahí se desencadena, ¿cierto?, la ley moral. Sin embargo, la existencia de un mal universal sugiere la existencia de un dador de leyes morales universales. Irónicamente, por lo tanto, el mal confirma, ¿ya? La existencia del mal confirma la existencia de Dios, ¿ya? El mal absoluto no puede existir sin un bien absoluto. O sea, si existe un mal absoluto, ¿ya? Tiene que haber un bien absoluto. En ese caso está personificado en Dios. Sin embargo, estos filósofos suprimen este conocimiento, ¿ya? Se quedan solamente con la parte del mal y no lo contraponen con la existencia de Dios, en este caso de la existencia de un bien. Esta, persi- esta persiste, perdón, esta persistente supresión de lo obvio es la base de su condena. Romanos 1, 18, 26. 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que en Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso el hombre no tiene excusa, ¿ya? Ahí está claro, ¿cierto? En estos versículos, como dice el número 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿ya? Porque, bueno, dijimos que hay una relación universal, ¿cierto? La naturaleza misma habla de la gloria de Dios, eso es lo visible, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿ya?, de obedecer, ¿cierto?, la ley de Dios. Es contradictorio entonces discutir el mal como una realidad sin tratar con el estándar absoluto por el cual se define. Estos filósofos trataron de hacerlo de esa manera, ¿no?, y caen en ese error, ¿ya?, de dejar fuera, ¿cierto?, lo que Dios entrega, ¿cierto?, en cuanto a la bondad y la pureza que representa, y la santidad, obviamente. Este es un claro ejemplo de la depravación del hombre
y el autoengaño de los filósofos relativistas. Puntos de vista de los filósofos que cometen tales errores. La perspectiva de la privación. ¿Ya? Aquí aparece un autor, un filósofo alemán, Leibniz, dice: el pecado es simplemente ser privado de algo bueno y útil. Ese es su pensamiento. Y su refutación dice: Leipzig no proporciona un estándar absoluto para definir qué es el bien del que se está privando. Otro autor dice, Spinoza, sobre la perspectiva ilusoria: el mal es una ilusión. Su refutación: una ilusión relativa a qué estándar, ¿ya? ¿Una ilusión de qué? Y el tercer autor es Schleiermacher, sobre la perspectiva de la conciencia: falta de conciencia de Dios y un producto de la naturaleza sensual del hombre. Y la pregunta para la refutación: ¿con qué criterio dice que la naturaleza del hombre es necesariamente mala, a menos que haya presupuesto un criterio objetivo y universal? Son respuestas que ellos no pueden responder. Errores religiosos. Perspectiva del egoísmo de Strom. Dice: el mal es el egoísmo. Entre paréntesis dice, Strong era un bautista y normalmente conservador, se dio a las influencias modernas de este punto. Su refutación en una pregunta dice: ¿dónde está el estándar por el cual concluyó que el egoísmo es malo? El arminianismo, perspectiva del libre albedrío, un acto contrario a la ley de Dios, pero no necesariamente un estado de ser. Ningún mal puede existir sin el libre albedrío y la posibilidad de elegir lo contrario. Su refutación dice: la Biblia constantemente describe la vida de pecado como alguien morando en un dominio de oscuridad. Esto es especialmente claro en el Evangelio de Juan, en textos como Juan 3:19. Si leemos Juan 3:19, y esta es la condenación, ¿cierto? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las nieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es el estado del hombre, muerto en delito de pecado. El pecado imperdonable, Mateo 12:32, Marcos 3:29 y Lucas 12:10, ¿ya? Que es pecar contra el Espíritu Santo. ¿Se define esto como rechazar a Cristo hasta la muerte? Esta es una opinión apoyada por algunos y es un error. Número uno, ninguno de los textos dice eso. Es ilógico. Esto significaría que es imperdonable hasta el punto de la muerte, pero eso no hace ninguna distinción entre ese pecado y cualquier otro cometido por una persona no regenerada. Los textos, en su sentido literal, dicen que hablar mal del Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Los comentarios de Berkov sobre esto lo describen como posible, pero no son autoritarios. Página 277. Si primera de Juan 5:16 se refiere a este pecado, entonces se nos prohíbe orar por aquellos que lo cometen. Vamos a primera de Juan 5:16, que dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Eso dice Juan. O sea, hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Después otra pregunta, dice: ¿venial o mortal? ¿Mm?
O sea, hay pecados mortales o pecados no son mortales, ¿no? Son más bien blancos, veniales. No existe ninguna distinción bíblica con respecto a las consecuencias eternas en cualquier pecado. ¿Ya? No hay pecados blancos, ¿ya? Son todos pecados con el mismo color. ¿Ya? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿cierto? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la respuesta. O sea, tiene una sola consecuencia, ¿ya? La muerte, el pecado. El Antiguo Testamento se refiere a diferentes castigos por los pecados. De la misma manera, algunas naciones fueron destruidas por algunos pecados y no por otros. No debemos confundir el grado de culpabilidad con el grado de consecuencias eternas. Un poco de veneno causa la muerte, al igual que mucho veneno. Sin embargo, algunos pecados son peores que otros. La distinción católica romana y arminiana entre los pecados que causan la pérdida de la salvación y los que no tienen apoyo en las escrituras. Existe ambigüedad en ambos movimientos en cuanto a las diferencias. Después aparece los juicios por el pecado. Los juicios vienen continuamente sobre la humanidad. ¿No? Romanos 1, 18, 22. Dios es la fuente de todo castigo por el pecado, ¿cierto? Aunque use medios secundarios, ¿ya? Usa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento usó el pueblo de Dios, ¿cierto?, para castigar a ciertas naciones. Amós 3:6. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Ya? Respuesta, no hay gente buena, ¿ya? Todos son malos. Con respecto a los elegidos, nada malo les sucede en el sentido de que todo está diseñado para nuestra santificación final. O sea, hay cosas malas que les puede ocurrir al creyente, ¿ya? Eso es indudable y nosotros lo hemos vivido, ¿cierto?, en nuestra vida cristiana, pero no son cosas que son consecuencias de nuestro pecado. O sea, pueden en algunos casos, puede sí, que sí, pero todo tiene un propósito para un creyente, ¿ya? En el sentido de que es un eslabón en la escalera de santificación que nosotros estamos eh, caminando, ¿cierto?, hasta la estatura que es Cristo, la estatura perfecta que es Cristo. Castigos correctivos versus retributivos. ¿Ya? Nosotros estamos por el lado de, nos castiga Dios, ¿cierto?, para corregirnos, ¿ya? Y ayudarnos a este proceso de santificación. Los retributivos, ¿cierto?, castiga a los no creyentes. Los castigos correctivos son para corregir el comportamiento. Los juicios retributivos existen porque Dios es justo, independientemente de si los castigos son reconocidos como tales por los destinatarios. O sea, los destinatarios que son los seres humanos pueden decir, ah, ¿por qué me está castigando Dios si yo me he portado tan bien? ¿Ya? Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, eh, que nadie, ¿cierto?, se ha portado bien. ¿Ya? Todos son, ¿cierto?, malos eh, delante del Señor. Ejemplos de ello son la aniquilación por parte de Dios de las naciones paganas. ¿Cierto? Eso cuando entra el pueblo de Dios a la tierra prometida, ¿ya? Dios manda a, eh, a esta nación, ¿cierto?, a Israel, ¿ya? A que tiene que matar a las naciones que están poblando, ¿cierto?, ese territorio. Ganado, niños, todo, ¿ya? Todo tenía que aniquilarse. Sin embargo, tales castigos sirven como advertencias a los no regenerados sobre el poder de Dios, ¿ya? Eso lo vemos también en,
en las plagas de Egipto, en las plagas de Egipto, ¿cierto? Donde prácticamente Egipto quedó, después de estas plagas, quedó en la total ruina, po, ¿ya? Nos sale, ¿cierto?, en la escritura, ¿ya?, que posteriormente cuando el pueblo de Dios sale, ¿ya?, que otro pueblo ya haya invadido a Egipto, porque en el estado que estaban, ya prácticamente era invadible por cualquiera, ¿ya? Cualquiera nación que estaba siendo vecina a Egipto. Y yo creo que, bueno, a lo mejor sucedió de esa manera, pero no está escrito. Y eso dio, ¿cierto? Sucedió porque estaba mostrando, ¿cierto?, el poder de Dios, ¿ya? Sin embargo, tales castigos sirven como advertencia a los no regenerados, aunque ese no sea el principal motivo de Dios. Dios siempre aplica el castigo por el pecado, ya sea ahora o más tarde. Incluso, en el caso de los creyentes, esto es legalmente cierto, porque Dios ha castigado a Cristo en su lugar. Y en esta lección, como resumen, dice, el pecado es una transgresión de la ley de Dios, ¿ya? Esa es la definición de pecado. Cualquier otra definición es un invento humano, o sea, un error. El pecado no es solo un acto, sino un estado de ser. Eso es muy importante que nosotros como Iglesia Reformada, ¿cierto? Eh, Enseñamos que el pecado no es solo el acto de pecar, sino más bien el pecado, o sea, la transgresión de la ley de Dios, es un estado que tiene el ser humano, ¿ya? Es como decir, es parte del ADN, ¿ya? Viene con el pecado. O sea, una guaguita cuando nace, no nace sin pecado, viene con el pecado, ¿ya? Viene con pecado y se va a morir con pecado, ¿ya? Y si es un elegido, ¿cierto? ¿Ya? Dios lo va a rescatar en su tiempo que viva en esta tierra, ¿cierto? Pero va a seguir siendo pecador, pero un pecador redimido. La Iglesia romana distingue entre los pecados que causan la condenación eterna y los que no, pero las opiniones varían en cuanto a lo que son pecados mortales. Los arminianos hacen el mismo tipo de distinción, pero sus definiciones también varían y no son claras. Y tercer resumen dice, Dios siempre juzga el pecado, ¿ya? Dios va a castigar el pecado, ya sea de manera correctiva o ya sea de manera retributiva. Y después tenemos la número 15, el pecado original, el pecado que cometió Adán. Propósito, mostrar cómo el pecado de Adán afectó a la raza humana, es nuestro representante, ¿ya? Adán, como el representante de nuestra raza humana, y los diversos puntos de vista al respecto. Se analiza Romanos 5, del 12 al 19. Vamos a leerlo porque eso es importante tener la referencia bíblica. Romanos 5, del 12 al 19, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, el nuevo Adán.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se está refiriendo a Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ya? Adán desobedeció, ¿cierto? Eh, lo que Dios le había dicho en el jardín del Edén, pecó y eh, el único que podía, ¿cierto? Eh, obedecer perfectamente, ¿ya? La ley de Dios y pagar, ¿cierto? El precio de esta desobediencia de Adán, ¿ya? Fue Jesucristo, el único Hijo de Dios. En Él tenemos la justificación. La caída de Adán, entonces, causó la entrada del pecado en el mundo. La caída, por lo tanto, traspasó a sus descendientes. Él es nuestro representante, ¿ya? Le dicen algunos representante federal, ¿ya? Que él es el que eh, lo que él cometió, ¿cierto? También yo lo cometí, ¿ya? Su desobediencia es mi desobediencia como representante de- de la humanidad. Cuatro cosas: el pecado, la muerte, el juicio y la condenación. La palabra pecado en el versículo 12 está en tercera persona, plural, aoristo. Y por lo tanto significa que en el momento en que Adán pecó, todos los humanos cometieron el acto. Él pecó y todos, detrásito, ¿cierto? Cometimos el pecado. Esto es lo que significa que todos los hombres pecaron en Adán. La construcción gramatical es lo suficientemente fuerte como para eliminar la duda sobre esta interpretación. Aunque no existía ninguna ley entre Adán y Moisés, el pecado fue imputado porque todos pecaron en Adán. Versículo 13. Después vienen los puntos de vista arminiano, católico, romano, ¿ya? Y el reformado, que voy a quedar con el reformado porque es el que eh, a nuestro modo, ¿cierto?, es el más correcto. Reformado. Heredamos la culpa de la transgresión de Adán, junto con el pecado, la muerte, el juicio y la condenación. Dios ve esta culpa como personal y elegida porque estábamos legalmente presentes en Adán. La noción de niños inocentes es sentimental, ¿ya? No existe, es falsa, ¿ya? O sea, no hay guaguitas, ¿cierto? Recién nacidos inocentes, sin pecado, eso no existe. La razón, la voluntad y la conciencia todavía existen, pero están esclavizadas al pecado. ¿Mm? Y el resumen está indicado en dos proposiciones acá. La primera dice, la doctrina del pecado original es sostenida por todas las ramas de la cristiandad, o sea, católica romana, ¿ya? Eh, ar- arminiana, ¿cierto? Y reformada.
un pecado original. Varía, sí, en cuanto a su efecto y alcance. ¿Ya? Como se vio en esta lección, ¿cierto? Bueno, no leí la parte de qué piensan los católicos romanos ni los armenianos, pero hay diferencias, ¿ya? En cuanto al efecto y al alcance que ellos piensan que existe. Y la segunda proposición dice, en este resumen, el punto de vista reformado afirma que la culpa del pecado en Adán se atribuye al hombre como algo elegido y personal. Y finalmente la lección 16, depravación total e incapacidad, que es muy interesante, ¿ya? Que es uno de los puntos, uno de los 5 puntos del calvinismo. ¿Ya? Uno de los 5 puntos del calvinismo establece, ¿cierto?, la depravación total del hombre. ¿Ya? ¿Y qué significa? Dice abajo, la depravación total significa todos los aspectos de un ser humano están afectados por el pecado y bajo su control. Todos los aspectos. Esto incluye la mente, la razón, ¿cierto? La voluntad, ¿ya? Están contaminadas por el pecado. El hombre es incapaz de contribuir a ningún bien espiritual que acompañe a la salvación. La depravación total no significa, o sea, la otra cara de la moneda, ¿qué no significa? Que la gente sea tan mala como podría ser o que desee ser peor. La gente es incapaz de apreciar o reconocer la virtud. No tiene virtudes externas. La razón, la voluntad o la conciencia son disfuncionales. Son incapaces de justicia social o devoción religiosa. Las buenas obras de los no regenerados. ¿Ya? Comisión de Fe de Westminster 16.7 habla acerca de este punto. Ninguna obra que procede del hombre, incluidas las conformes a la ley de Dios, aunque sean buenas en sí mismas, son aceptables para Dios, porque proceden de una fuente corrupta. Todas las obras de los no regenerados son, por lo tanto, pecaminosas, aunque exteriormente sean dignas de alabanza, no tienen virtud, dignas de alabanza, pero hacer lo contrario puede ser aún más pecaminoso. Romanos 3:9 al 19. Ya hay un pasaje bíblico que dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Eso significa que ninguna se va a salvar. Refinando las definiciones. Depravación total versus depravación absoluta. La depravación total significa que todas las facultades del hombre, cuerpo y alma, están infectadas por el pecado. No define el grado en que el pecado puede haber cautivado alguna facultad en particular. Es un asunto individual. Tampoco significa que la gente sea tan mala como sea posible. Eso sería una depravación absoluta, ¿ya? Y eso lo tienen solamente los demonios. Los demonios tienen una depravación absoluta, ¿ya? Pues viene, voy a tener que saltarme algunas cosas por el tiempo, y vamos a ir derechamente al resumen final. Esta ya alcanzamos prácticamente todo. El resumen dice, la doctrina reformada de la depravación total afirma que todas las facultades del hombre caído están afectadas por el pecado. La moral, la razón, ¿ya? Todo está afectado por el pecado. De modo que no puede querer o hacer nada para contribuir a su salvación. Muy importante, ¿ya? El hombre natural, ¿cierto? Pecador, no contribuye absolutamente nada para alcanzar la salvación. La depravación total no significa depravación absoluta, ¿cierto? Porque la depravación absoluta, como recién vimos, ya es la que tienen los demonios. Las buenas obras de los no regenerados, ¿ya? De las personas naturales, ¿cierto? Por buenas que sean, en sí mismas son, sin embargo, pecaminosas porque proceden de una fuente corrupta. ¿Ya? Por eso, ¿cierto? Tenía que venir el Salvador, Jesús,
¿ya? Dios envió al Salvador para que Él pagara el precio, porque era la única, ¿cierto?, persona, Dios hecho hombre, que podía soportar la ira de Dios y que Dios se sintiera satisfecho, ¿ya? De que se había pagado, ¿ya? Se había pagado, ¿cierto?, esta transgresión que el hombre había hecho, ¿ya? De esta desobediencia que partió con Adán, ¿ya? Y con ella, ¿cierto?, con este pago, podemos nosotros, ¿cierto?, los creyentes en Cristo Jesús, eh, alcanzar la misericordia y llegar a través de Jesús, ¿cierto?, al Padre. Entonces, terminamos con estas cuatro hasta la número 16, ¿ya? Con la depravación total del hombre. Eh, Justo a las 10, me pasadito. Vamos a orar para poder terminar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado, Señor, para poder repasar, ¿cierto?, estos conceptos teológicos muy importantes para entender, Señor, lo que tú estás mostrando en tu palabra. Ayúdanos a comprender, a releer, ¿cierto?, esto, a masticarlo más, a buscar los versículos bíblicos para poder tener esta base que tú nos estás mostrando. Bendícenos, Señor, con este estudio y ayúdanos a todas estas tareas, Señor, que están pendientes para poder sacar adelante este curso. Te damos la gloria a ti, bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, que están en este curso, para que sigan estudiando tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.